¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo una aldea, un puñado de casas, se convierte en una civilización que literalmente cambia el mundo? O sea, ¿qué hace falta para construir un imperio de la nada? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Un viaje por el antiguo Medio Oriente para descubrir pregunta por pregunta cómo nacieron esas primeras y fascinantes civilizaciones. Y para no perdernos en este viaje, vamos a usar un mapa muy especial, estas 5 preguntas. Pensemos que cada pregunta es como una puerta. Al abrirla, no solo vamos a entender el pasado, sino que vamos a ver los cimientos de nuestro propio mundo. Así que arranquemos. A ver, empecemos por el principio de todo, la ciudad. Nuestra primera gran pregunta es fundamental, de hecho. ¿Cómo es que aparecen estos centros de vida que hoy nos parecen de lo más normal? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Todo arranca en la Baja Mesopotamia, por allá del 3500 a.C., justo en esa tierra súper fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero, ¿qué fue exactamente lo que encendió la mecha? ¿Cuál fue la chispa? Y bueno, la respuesta es que no fue una sola cosa. Para nada. Fue más bien como una reacción en cadena. Miren, todo empieza con algo súper básico. Sobra comida. Gracias a los ríos, claro. Pero, para controlar el agua de esos ríos, hace falta organizarse, ¿cierto? Y esa organización, bueno, se concentró en los templos. Entonces, una vez que la comida y la administración estaban resueltas, la gente ya no tenía que dedicarse toda al campo. Podían ser artesanos, comerciantes y ¡pum! Así es como nacen ciudades increíbles como Uruk y Ur. Y aquí viene algo que me parece fascinante. El Sigurat no era solo un templo, para nada. Imaginen que era el palacio de gobierno, el banco central y el almacén principal de la ciudad, todo junto en un solo edificio gigante. Era el centro de todo. Desde ahí arriba, los sacerdotes manejaban la economía, las tierras, básicamente la vida entera de la ciudad. Ok, esto nos lleva directo a la siguiente pregunta, que es bastante lógica. Ya tienes a miles de personas viviendo juntas, cada quien con su trabajo, con sus problemas. A ver, ¿cómo se organiza todo eso? ¿Qué manda aquí y por qué? Pues vivir en una ciudad trajo una realidad completamente nueva. Ya no todos eran iguales. Con la especialización del trabajo empezaron a aparecer jerarquías, y muy claras, Unas que definían quién tenía el poder, quién tenía la plata y al final cuál era el lugar de cada uno en este nuevo mundo. Y esta pirámide lo deja clarísimo. Arriba del todo, en la cima, una élite súper pequeña, sacerdotes y reyes. Ellos tomaban todas las decisiones. Luego, en medio, tenías a los funcionarios, escribas, la gente de negocios. Y en la base, pero bien en la base, la gran mayoría, los campesinos que con su trabajo sostenían todo el sistema. Y más abajo todavía, los esclavos. Entonces, el punto clave aquí es que el poder político no se quedó quieto. Para nada. Evolucionó, y mucho. Pasó de tener ciudades-estado independientes que se la pasaban peleando entre ellas a formar el primer gran imperio unificado con Sargón de Akkad. Y después, con Hammurabi, la cosa fue más allá. El poder ya no era solo la fuerza militar, sino un código de leyes que valía para todos. Pero ojo, estas civilizaciones no solo levantaron ciudades y formaron ejércitos, también construyeron algo mucho más duradero: ideas. Y la pregunta es, ¿qué ideas, qué legado intelectual y cultural nos dejaron que, de alguna manera, sigue vivo entre nosotros? Y esta invención, la escritura cuneiforme, lo cambió de verdad absolutamente todo. Pensemos, por primera vez en la historia se podía, registrar la historia, se podía administrar un estado complejo, poner leyes por escrito y, claro, contar historias increíbles como la epopeya de Gilgamesh, la primera gran historia de la humanidad sobre la búsqueda de la inmortalidad. Pero no se quedaron ahí. Nos dieron el sistema que usamos para medir el tiempo, imagínense. Sentaron las bases de la astronomía y crearon leyes escritas que buscaban la justicia, aunque claro, a veces de formas que hoy nos sonarían súper brutales como el famoso ojo por ojo. Y además, desarrollaron religiones muy complejas para intentar darle sentido a un mundo que apenas estaban empezando a entender. Ahora pasemos a su arte, porque de verdad es mucho más que simple decoración. Era una herramienta de comunicación, una ventana directa para asomarnos a cómo veían el poder, la fe y en general el universo. Esta frase lo resume perfecto. El arte en Mesopotamia tenía una misión, un propósito muy claro. Cada pieza era, en el fondo, una herramienta de comunicación. ¿Para qué? Para reforzar el poder del rey y la devoción a los dioses. Era básicamente propaganda y oración, pero hecha de piedra y arcilla. Y lo vemos en todo.
Desde esos toros alados impresionantes que cuidaban las entradas de los palacios, hasta las estatuillas de adoradores con esos ojos enormes, siempre fijos en los dioses. Cada obra de arte tenía una chamba, un trabajo muy específico, recordarle a todo mundo quién mandaba, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Bien, mientras todo esto pasaba en Mesopotamia, en otras partes estaban surgiendo otras dos potencias, dos gigantes. Y lo interesante es que tenían enfoques súper diferentes para construir una civilización. Y este cuadro lo muestra genial. Vemos tres caminos completamente distintos para llegar a ser grandes. Por un lado, Mesopotamia, puro cambio, puro conflicto. Luego Egipto, que es todo lo contrario, un modelo de estabilidad casi increíble que duró miles de años. Y finalmente Persia, que llegó con una idea que era, para la época, radical. Gobernar un imperio lleno de culturas distintas usando la tolerancia. A ver, la clave para entender a Egipto es su geografía. Sin duda, el río Nilo les daba una estabilidad que no se veía en otro lado. Y el desierto, bueno, el desierto los protegía. Si a eso le sumamos la creencia de que el faraón era un dios en la tierra y una obsesión total con la vida después de la muerte, pues tienes la receta para una civilización súper duradera, con una identidad cultural inconfundible. Los persas, en cambio, jugaron a otra cosa. Construyeron el imperio más grande de su tiempo, sí, pero no solo a punta de poder militar. Su secreto fue una administración brillante y una política de tolerancia. O sea, en lugar de llegar a imponer su cultura a sangre y fuego, como hacían casi todos, ellos integraban a los pueblos conquistados. Y su religión, el zoroastrismo, trajo ideas súper revolucionarias sobre el bien y el mal, y el destino de cada persona. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos en esto, la ley escrita, cómo medimos el tiempo, la eterna lucha entre el bien y el mal, o la idea de un estado donde conviven muchas culturas. Tantas de las cosas que damos por sentadas en nuestro mundo moderno nacieron aquí, con estas primeras civilizaciones. Así que la pregunta final es, ¿cuál de todas estas ideas antiguas ha dejado la huella más profunda en quienes somos hoy?